sea, bueno, para los que no me conocen, me llamo Mateo, pero me parece que todos me conocen. Morning. No sé. Soy muy famoso. Bueno, cuando Johnny me citó acá, me dijo de contar mi testimonio. Y yo pensaba que no tengo un testimonio por ahí como el de otros, ¿no? Como el de Brian, el de mi papá, que es Guille, para quien no sabe, o el de mi mamá. Sin embargo, Dios me mostró que hay distintos testimonios que afectan a distintas personas y que si Él me eligió por algo es, ¿no? Así que bueno, paso a contarles partes de mi vida que fueron las que Dios me trajo para que les cuente. Bueno, yo tengo hoy por hoy 19 años, en octubre cumplo 20, y yo empecé mi relación con Dios desde muy chico porque yo nací en un hogar cristiano. Mi papá son Dalila y Guille, que son sus líderes, y siempre desde muy chico me inculcaron, ¿no?, la palabra de Dios, además de lo que yo recibía en la iglesia, porque era donde me congregaba. Sin embargo, mi relación con Dios empezó a partir de los 10 años más o menos, cuando yo tuve conciencia de que Jesús había muerto por mis pecados y que yo le debía eso a Él y que Él me amaba y que yo también quería amarlo. Así que yo entregué mi vida a Jesús a los 10 años, creo que lo haber entregado por tercera vez, porque siempre que escuchaba de que si no entregabas a Dios te ibas al infierno, yo la entregaba por las dudas. Así que yo la entregué a esa edad más o menos, a los 10 años, la entregué como un acto más. Yo a eso de los 10 años me bauticé, y después de que me bauticé yo recibí un libro que se llama Buenos Días Espíritu Santo, que me lo regalaron mis líderes de la escuelita bíblica, y leí todo ese libro. Yo no leo libros por lo general. El único libro que leo es la Biblia y los libros que me sirvan para estudiar, pero después libros por gusto, veo Netflix. No leo libros por gusto. Sin embargo, ese libro lo leí. Y ese libro me llevó a un nivel más en mi relación con Dios, a eso de los 11 años. Es un libro que me enseñó más acerca de la persona del Espíritu Santo. Yo tuve un periodo muy, muy intenso en mi niñez y ahí fue el inicio de mi relación con Dios. Yo viví mi primer amor a los 11 años. Sin embargo, con el paso del tiempo yo fui descuidando mi relación con Dios. Aunque era un niño, yo descuidaba mi relación con Dios. Y fui creciendo. Cumplí los 12, cumplí los 13, cumplí los 14. Y a los 14 yo empecé a apartarme más de Dios. ¿Bien? Apartarme cada vez más y ya tenía un pie más afuera que adentro. Bastante afuera. Bueno, y empecé a ver otras cosas, a prestarle más atención a las chicas en el colegio. En el colegio no, pero me juntaba con amigos y mis amigos tenían amigos y por ahí le prestaba más atención a eso. Y siempre yo me creía muy firme porque yo, por ejemplo, nunca, no probé un cigarrillo en mi vida. No probé un cigarrillo en mi vida, no probé una droga en mi vida. Me iba muy bien en la escuela, siempre me fue muy bien y cumplía con todo y me congregaba los domingos. Sin embargo, de lunes a domingo yo vivía como quería. Entonces, a los 14 años, yo conocí una chica, a los 14, más fines de los 14, casi 15. Conocí una chica, que no voy a decir el nombre obviamente, porque no da para conocerla, no era de la iglesia, era una chica aparte, que ya había conocido en mi infancia,
Y yo tuve como una pequeña relación con esa chica, y en algunas partes se volvió muy íntima, ¿bien? Después esa relación se terminó y eso a mí un poco me dolió, pero me hizo probar algo que me pareció que me gustaba y me dio el pie para seguir. Bueno, ahí seguí yo con mi vida hasta los 16 años. Ya a los 16 años mi relación con Dios era casi nula. Era la que vive un cristiano dentro de la iglesia, iba a calentar butacas, y imaginen lo que hacía. Yo servía en el sonido, a esa edad servía en el sonido, y yo servía en el sonido para estar menos tiempo en el culto. Así que dense una idea. Yo servía para estar menos tiempo en el culto, para ahorrarme la oración del final y las del principio, prestando atención a otra cosa. Esto obviamente mis líderes del sonido no lo sabían, nadie lo sabía yo, porque ni siquiera mis papás por ahí pensaban que estaba medio frío porque no me veían orar nada, pero no se daba cuenta de uno de esas cosas. Y a los 16 años yo conocí a una chica. Conocí a otra chica que fue mi primer novia, algunos la conocen, otros no la conocen. Y fue una relación que fue, si bien parecía buena, fue una relación que lo único que me llevó fue apartarme de Dios, como primera instancia. Yo de a poco como yo ya venía sin unas convicciones firmes, a mí esa relación me llevó a apartarme de Dios. Entonces de a poco fui permitiendo cosas, fui permitiendo una cosa, fui permitiendo otra cosa, llegando a mis límites, frenándome, después no frenando. Y en un momento yo me entregué al pecado, digamos, ¿no? Y ya no quería saber más nada con Dios, porque lo único que hacía cuando iba a la iglesia era sentirme molesto porque estaba viviendo una cosa distinta a la que todos vivían. Así que yo con esta chica estuve más o menos 3 años. No, perdón, un poquito menos, 2 y medio, sí, más o menos. Y ese tiempo fue el tiempo donde yo estuve muy apartado de Dios. Cada vez me fui apartando más y esperé hasta los 18 años para que no me obligaran más a ir a la iglesia. Y en ese tiempo hice cosas obviamente de las que me arrepiento, y ya no solamente que me alejé de Dios, sino que empecé a ir en contra de Dios. Tipo, yo pecaba adrede, yo pecaba como quien diría con ganas. Mis papás siempre estuvieron firmes en Dios, mis hermanos también, y yo odiaba eso, me molestaba que vivan así, me molestaba que me persiguieran, me molestaba todo eso, y era obviamente porque mi espíritu y el de ellos tiraban los dos para lados distintos. Durante ese tiempo le hice la vida a mi familia imposible. Le hice la vida a mi familia imposible, y paralelamente en lo que yo hacía, que en ese momento lo único que hacía era ir a la escuela y tener trabajos así esporádicos, me iba muy bien, sin embargo. Me iba muy bien, siempre fui en la clase el mejor, siempre. Gané premio Lobo de Mar, gané premios en ferias nacionales de ciencias. Después en el trabajo me iba muy bien, siempre me salían bien las cosas. Eso a mí que me daba una pauta, a mí en mi cabeza, de que todo iba bien sin Dios. ¿Bien? Que todo iba bien sin Dios, y yo cuando hablaba con gente que no era que no era cristiana,
y contaba por ahí parte de mi situación, me decían que estaba bien, que qué bien que estaba. Entonces yo cada vez más entregado al pecado y cada vez más negado a Dios. Yo he tenido discusiones con mi casa y, por ejemplo, algo que no me olvido más cuando les dije que orar antes de comer era un ritual, que para mí bailar alrededor de una fogata y orar antes de comer era lo mismo. Eso es una falta de respeto hacia Dios mismo. No me olvido más de esas cosas y de muchísimas situaciones, de horas discutiendo. Sin embargo, el que tenía el problema obviamente era yo, ¿no? El que estaba en el pecado era yo. Yo discutía y por ahí les discutía con partes de la Biblia, con partes de la palabra. Sin embargo, había partes que me parece que me olvidaba. Pero bueno, yo me entregué al pecado durante esos años y cada vez fue peor. Yo cada vez fui decrementando no solamente mi relación con Dios, que yo creo que para ese momento no existía, o si existía, existía mínimamente. Sí, perdón, porque yo le oraba a Dios cuando tenía problemas, cuando pensaba que por ahí mi novia podía quedar embarazada y sí oraba. Pedía a Dios que no tenga un bebé. Así era. O cuando por ahí, yo por ahí de su casa a veces volvía muy tarde y la zona donde andaba era media peligrosa y por ahí volvía 2, 3 de la mañana en colectivo a mi casa y no era muy linda la zona. Le digo que no era muy linda, que había un movimiento a la noche no sé por qué, pero había un movimiento muy perverso en esa zona. Tipo, había travestis, había drogadictos por todos lados y por ahí si yo me vi en situaciones a veces que eran medias temerosas porque la noche es así y yo no era un pibe, no soy un pibe de la noche. Entonces por ahí sí pedía ayuda. Depende qué tanto miedo tenga. Así que esa era mi relación con Dios. Llamarlo cuando por ahí tenía miedo de algo o sentía que algo malo me podía llegar a pasar. Sin embargo, eso no era lo que Dios quería para mi vida. Bueno, y cada vez fue también mi persona fue siendo más entregada al pecado también, ¿no? Mi humor era pésimo, me enojaba por cualquier cosa, tenía odio adentro, yo tenía mucho odio. Por ahí no me podías decir nada, no me podía decir nada porque eh, me, me enojaba muchísimo y bueno, dependiendo cuál era la gravedad, era mi reacción, tipo, dependiendo de mi enojo era mi reacción. Y bueno, durante ese tiempo nada, cada vez fue peor, fue peor. Y el primer tiempo mi relación con esta chica me gustaba, me gustaba el pecado, me gustaba mi relación. Sin embargo, con el tiempo fue perdiendo el gusto y se fue volviendo una relación que era lo que hoy llamarían tóxica y me fue sacando muchas partes de mi vida. Fui perdiendo amistades, fui perdiendo lo que yo había ganado, por ejemplo, en mi escolaridad, fui perdiendo nivel en eso. Yo iba mucho al gimnasio, perdí eso también. A ver, no son cosas que por ahí uno dice trascendentales, pero yo todo lo que tenía lo fui perdiendo. Fui perdiendo la relación con mi familia, como ya le digo, amistades las perdí. Y ahí cuando uno no tiene nada casi,
ve que hay cosas que le hacen falta. Y ahí porque el diablo es así, ¿no? Le entrega todo uno se aparta de Dios y después se lo saca, obviamente, ¿no? Se lo saca, siempre se lo va a sacar. Piensa que todo está bien y de a poco va sacando. Bueno, y esta relación se fue volviendo cada vez más tóxica, en el sentido de que éramos muy celosos, una relación de que había muchos celos de por medio, muchas discusiones, el último tiempo eran muchas discusiones por acá, por allá, eran discusiones que por ahí eran hirientes, eran hasta violentas en el sentido no físico, obviamente, porque nunca llegamos a eso, pero sí había muchas palabras hirientes, muchas palabras que era mala, o actitudes por ahí, ¿no? Cosas que no nos hacían bien y cada vez era peor. Lo que también llegó a degradar a mi persona cada vez más y fue endureciendo mi corazón, ¿no? Esas cosas. Además, en paralelo, tenía la relación con mi familia, acá, que... Esperen un cachito. Y que fue cada vez empeorando y se perdieron muchas cosas, porque el hecho de todos los días generar una discusión o generar malestar va desgastando las relaciones. Y llevar una relación mal con tus parientes así cercanos es algo que endurece mucho el corazón porque son las personas que vos más amás. Entonces, si uno hiere constantemente a esas personas, ¿cuánto más podría por ahí a alguien que no ama, ¿no? Mi corazón estaba muy endurecido. Sin embargo, yo, al verme que estaba teniendo una relación cada vez más tóxica, en un momento, esta chica me plantea una cosa. Me dice, bueno, si vos haces esto, tenés que hacer esto, por ejemplo, ¿no? No quiero dar detalles porque son cosas que no van al caso. Y yo dije, bueno, no, me va a sacar todo, tipo, no tengo nada, no tengo más vida, si hago eso no tengo más vida. Entonces decidí cortar mi relación, interrumpir, tuve un destello de luz, digamos, y interrumpí esa relación que llevaba bastante tiempo y que se había hecho muy fuerte en ese momento. Bueno, y a partir de ese día yo corté mi relación con esta chica, pero sin embargo yo seguía apartado de Dios. Y ahora, ¿con qué? Con una relación cortada, que para los que estuvieron en relaciones largas por ahí o cortas, pero que fueron intensas, saben que eso deja una herida, o por lo menos duele. Sin embargo, yo no pensaba volver a Dios porque era un caso aparte para mí. Tipo, Dios y la chica esta eran cosas separadas. Y yo no quería volver a Dios porque a mí el pecado me había gustado y yo quería seguir practicándolo. Y no quería volver a Dios, no quería volver a Dios. Sin embargo, durante ese tiempo, Dios a mí nunca dejó de buscarme. Desde que yo me aparté, Dios, como decía Johnny, que es el buen pastor que deja las ovejas para ir a buscar a la otra, a mí Dios nunca dejó de buscarme. Siempre me estuvo buscando de alguna otra forma. Le voy a contar algunas cosas que me pasaron, que eran como así señales de luz, ¿viste? En medio de la oscuridad. Yo una vez estaba ordenando, no sé si era en mi casa o en la casa de ella, y de repente veo un tornillo con el símbolo del pescador. Yo sé que hay clavos que tienen el símbolo del pescador, porque son los clavos Fisher, la marca Fisher.
Sin embargo, tornillos no tienen el símbolo, no lo tienen nunca, un tornillo. Cuando lo miré dije, o sea, me acordé del versículo ese que dice que Dios usaría hasta las piedras si nosotros no habláramos. Y me acordé que Dios, me acordé de Dios en ese momento. Me acordé de Jesús, me acordé, por el símbolo del pescador. Sin embargo, nada, siempre decía, bueno, en algún momento tendré que volver, porque yo no era que no creía, yo sabía que Dios existía, pero sin embargo estaba negado a volver a Dios, a rendir mi corazón a Dios y a todo lo que implicaba eso. Yo estaba negado, yo no es que no conocía de Dios, sino que yo conociendo elegía hacer lo malo. Pero cada vez, claro, hacer lo malo se me hacía más fácil, porque el Espíritu Santo amonesta, pero cada vez uno se hace más insensible a la amonestación, digamos, ¿no? Cuando uno reitera, es más sencillo mantenerse en eso. Porque uno va dejando de escuchar la voz de Dios, la va dejando de escuchar y se va olvidando de que Dios le habla todo el tiempo. Y otra cosa que me pasó, yo aún estando apartado, era una vez tuve un sueño. En el sueño, Dios me... en el sueño me picaba una serpiente, el tobillo, el talón en realidad me picaba. Y yo me asustaba de la serpiente, porque, bueno, no una serpiente. Y ahí yo, ahora interpreto que era Jesús, me decía, tenés que pisarle la cabeza a la serpiente para matarla. Entonces yo asustado le pisaba la cabeza. Esto fue antes de cortar la relación. Al poco tiempo yo corté la relación después de ese sueño. Sin saber que en mi vida esa relación era la serpiente. ¿Bien? En mi vida esa relación era la serpiente. Que yo no mataba aunque me picaba y me envenenaba. Cuando yo corté la relación, antes de cortar la relación yo empecé un emprendimiento de servicio técnico y me estaba yendo bien y cuando corté la relación también me estaba yendo bien. Y en un momento yo me di cuenta un día, pensé, ¿no? Me está yendo bien en todo. O sea, en todo lo que estaba haciendo me iba bien, porque no me estaba yendo mal en ningún área de mi vida, me parece. Me parecía a mí. Pero ¿qué sentido tiene vivir? De repente a mí se me cruzó eso. ¿Qué sentido tiene vivir sin Dios en mi vida? Si todo lo que yo haga muere conmigo, y si me muero me voy al infierno. Eso pensaba yo. También la teoría de la salvación la puede analizar cada uno, pero para mí sí se pierde. Entonces yo pensaba eso. ¿Qué sentido tiene vivir sin Dios en mi vida? ¿Qué sentido tiene tener una buena vida si no tengo a lo mejor en mi vida? Y ahí yo pensé que el momento de volver era ahora. Porque si no, después no se iba a poder volver para atrás. Es decir, que o volvía a Cristo o no volvía a Cristo. Entonces ya estaba más dispuesto a volver a Cristo porque Dios me había hablado, a través de ese pensamiento me había hablado. Y me trajo a mente el sueño ese que había tenido. Dios me había hablado y yo estaba más predispuesto. Sin embargo, por ejemplo, tenía cosas de mi pasado que no dejaba atrás y que todavía me seguían atormentando. Miren, yo llegué a un punto de ya entregarme tanto al pecado que, por ejemplo, cuando estaba en mi casa y lloraba por la comida, yo no quería orar
no quería que oren y quería y me enojaba tanto cuando la gente oraba, me molestaba tanto. Yo creo que no estaba endemoniado, pero yo me molestaba tanto que ore la gente, que apretaba las manos porque me molestaba que la gente ore. Eh, Cuando los jóvenes venían a mi casa y yo venía por ahí tarde y ustedes, los que estaban en casa, oraban, yo los odiaba porque odiaba que oren. No me gustaba que oren. Me molestaba, en el espíritu me molestaba, porque mi espíritu estaba completamente en contra de lo que hacían ustedes. Y la presencia de Dios me molestaba, porque sí, la presencia de Dios estaba, y a mí me molestaba, me irritaba. Yo, por ejemplo, cuando venían y por ahí quedaban orando, yo no podía dormir hasta que no se iban. Hasta que ustedes no se iban y dejaban de orar, yo no me dormía. Después con ustedes obviamente era todo bien, porque en realidad yo a ustedes no es que los rechazaba, sino simplemente que mi espíritu chocaba con la presencia de Dios, le irritaba la presencia de Dios. Pero una vez me dice mi papá, me invita, que a todo esto yo creo que Dios me libró de muchas cosas por la oración de mis padres y de mis hermanos. Creo, no sé no sé de Mati, pero yo creo que Juan sí ha estado orando por mí. Y no solo Juan, sino que mucha gente de la iglesia también oró por mí. Y bueno, si fueron parte de eso, yo se los agradezco, ahora que tengo la oportunidad. Pero ahí me dice Juan que Matías también. También, gracias a Matías. Mateo, perdón por Sí, interrumpirte. Nos queda poquito tiempo, así que lo que vamos a hacer, se termina ahora, así haces otra parte, la seguís después, ¿dale? Cerramos la dale, sesión, con el mismo link nos vamos a conectar y ahí puedes seguir, ¿dale? dale. Bueno, ¿listo? Arranco de vuelta entonces. A todo este tiempo, bueno, mientras yo vivía en el pecado, bueno, mi familia oraba por mí. Mi papá siempre me predicó durante eh, la, todo el tiempo que yo estuve. eh, Mi papá me predicó. Eh, y no solo mi papá, sino que había, por ejemplo, el pastor Roberto, siempre me predicó. Mi mamá siempre oró por mí y siempre siempre que había algo de la iglesia, por ejemplo, cuando había las reuniones por Zoom, siempre me contaban para tomar la Santa Cena, yo no la tomaba, ¿no? Pero siempre mi vaso estaba ahí, mi vaso para tomar la Santa Cena. Y bueno, y ellos siempre, yo sé que mi mamá creo que fue la que más oró, junto con mi papá. Y, y bueno, yo creo que Dios me guardó también, eh, gracias a esas oraciones, de un montón de cosas que me podrían haber pasado, porque yo, como les digo, yo estaba entregado al pecado, yo no quería, mira, no me acuerdo si he orado, he hablado con Dios para que me deje de molestar. No sé si, no me acuerdo si, yo sé que algo parecido había hecho como para que me deje de molestar, tipo, que no quería saber más nada con él, algo así. Yo estaba entregado y mi corazón estaba endurecido, por eso yo me burlaba de Dios. Sin embargo, conservaba cierto temor, porque cuando tenía situaciones en mi vida, yo clamaba a Dios y yo me sentía muy mal cuando me burlaba de Dios. Pero
lo hacía igual. O sea, mi corazón estaba endurecido, pero yo algo de temor conservaba en mi vida. Bueno, en un momento, con todo esto, mi papá me dice un día, nos vamos a juntar en el taller de Gustavo a comer unos choris. Le digo, qué rico, chori. Me dice, y bueno, vamos a leer la Biblia y orar. Tipo, tener una reunión tranqui, me dice. Y yo le digo, lo primero le pregunté cuánto va a durar, a ver cuánto podía llegar a soportar yo, porque yo no quería orar, tipo, no quería orar ni no quería volver a Dios porque sabía lo que me iba a implicar volver a Dios, ¿no? Tipo, entregar mi vida al 100% de vuelta. Aunque yo, en ese momento, yo ya había tenido la convicción de que mi vida sin Dios no tenía sentido, entonces yo ya extrañaba a Dios. Entonces yo, lo primero que pregunté es cuánto va a durar. Me dice, no, poco, me dice, 1 hora. ¿Querés venir? Me dijo así, ¿querés venir? Y yo le dije sí. Y yo no quería decirle sí. Yo le dije sí. No sé por qué le dije sí, pero yo no quería decirle sí. Y yo ya fui sabiendo que ese día yo me tenía que reconciliar con Dios. Yo ya fui a esa reunión sabiendo que no iba a ser una reunión cualquiera. Y bueno, fue una reunión en el taller de Gustavo, así que éramos todos hombres, era la reunión de Vástago, creo, si no, era la reunión de Vástago. Era la reunión de Vástago, y Johnny tocó, creo que vos estabas, Johnny, ¿no? Sí. Tocó creo que la de Ella Quemar, esa canción de Ella Quemar. Y esa canción dice, en una parte dice, yo tengo un fuego encerrado en mi pecho que no me da descanso. Y yo ahí entendí que que Dios a mí no me había dado descanso todo este tiempo. Porque Dios, oportunidad que tenía para hablarme, y cuando no usaba las personas, usó el tornillo, usaba mis sueños, usaba situaciones. Y yo en ese momento entendí que el fuego, Dios a mí no me daba descanso. Y no iba a parar hasta encontrarme y hasta volver a tenerme, como el buen pastor. Así que, y esa canción era de unos brasileros, es de unos brasileros, que es de Alessandro Vilas-Boas, y yo siempre le decía a Juan que odiaba a esos brasileros. ¿O no? Sí, que no me gustaban, porque Juan lo ponía mucho tiempo y él adoraba con esa música y yo, nada, no me la bancaba. Sin embargo, ese fue el tema que tocó mi corazón, junto con la palabra también que dio papá de una palabra de un teléfono justo, oportuno, de resetearse de fábrica. Justo para el técnico le traje una palabra con la que él necesitaba. De reiniciarnos de fábrica, de volver al estado original. Y bueno, y en ese momento yo me acuerdo que esa noche Enzo oró por mi vida y me dijo que Dios iba a continuar el trabajo que había empezado conmigo. Y bueno, esa noche yo volví a Cristo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Porque yo volví a Cristo, pero cuando uno vuelve a tener una relación con Dios o restaura su relación con Dios, no es lo mismo que cuando uno empieza su relación con Dios. Cuando uno empieza su relación con Dios, es como nunca haber conocido a Dios y volver, y estar con Dios. Y vuelve el primer amor, eso empieza lo que es el primer amor, estar enamorado con Dios, pero sin embargo yo no estaba así. Porque yo era un hijo pródigo, me había apartado y había vuelto a Dios porque entendía que mi vida sin Dios no iba a ningún lado. Y hoy estaba leyendo la historia del hijo pródigo
y veía tal cual mi vida, tipo, era lo mismo. Yo agarré todo lo que tenía, todo lo que me había inculcado Dios, todo lo bueno que me había dado Dios y lo desperdicié. Y volví cuando, bueno, ya veía que no tenía nada, que para mí no tenía nada. Y es que sí, sin Dios uno no tiene nada, no tiene sentido la vida de uno sin Dios, porque nosotros fuimos creados para eso, para ser amados por Él y para vivir en comunión con Él. Eso es para lo que fuimos creados. Y, y bueno, yo volví a Dios y ya habiendo cortado con esta chica, pero no se me hizo nada fácil. ¿Por qué? Porque yo tuve que cortar con un montón de cosas que traía de tiempo. Y uno cuando vuelve a Dios, cuando uno apuesta por Dios, el diablo redobla la apuesta. Entonces fue un proceso en muchas partes muy cuesta arriba, que me costaron. Sin embargo, yo seguí firme sabiendo que Dios, que mi vida era o con Dios o no era. Como eso es algo que a mí me toca mucho cuando pienso por ahí, cuando escucho de gente que por ahí se aparta o me imagino yo en esa situación, yo siempre recuerdo esto que Dios me trajo. Mi vida, que mi vida sin Él no tiene sentido, no va a ningún lado. O sea que mi vida es con Él o no es. ¿Se entiende? Y sin embargo Dios, como hizo con el hijo pródigo, a mí viste, cuando el hijo pródigo vuelve, el padre dice, vengan pronto, traigan un cordero, un ternero, traigan el anillo, que el anillo representa la restitución del poder en la familia, del nombramiento como hijo, y vístanlos con ropas nuevas. Yo cuando volví a Dios, yo volví pensando que nada, que volví como nuevo, y volví pensando que todo lo que Dios tenía para mí, que yo había perdido todo lo que tenía en Dios. Sin embargo, Dios me demostró que no era así. Porque lo que Él tiene, y esto es una palabra para los hijos pródigos, lo que Dios tiene para tu vida es solamente para tu vida. ¿Se entiende? Los planes de Dios son eternos y si uno se arrepiente a tiempo, es decir, en su vida terrenal, puede volver a eso. Va, por lo menos conmigo fue así, pero eso es, Dios te da de vuelta lo que perdiste, porque Dios restituye. Cuando yo volví pensé que bueno, que todo lo que yo tenía, tipo todas las promesas que yo tenía de pequeño, porque tuve muchas promesas, las había perdido. Sin embargo iba ganando otras cosas. Dios me iba mostrando su amor como nunca antes lo había conocido. Empecé leyendo los evangelios, empecé leyendo Juan, y de mi corazón que era súper duro, se fue cada vez ablandando más. Yo cuando leía la Biblia, leí un versículo una vez que habla de Jesús, dice que amó a sus discípulos hasta el final, incluso aún sabiendo que ellos lo iban a traicionar, que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a traicionar, y lo iba a entregar por las pocas monedas de plata. Y yo ahí me vi y dije, Dios me amó hasta el final. Y nunca cesó la obra conmigo, nunca. Y sin embargo yo conocía el amor de Dios, pero yo me veía como que había perdido todo. Como que tenía que empezar todo de vuelta. Y si bien yo estaba mejorando mi relación con Dios, yo sentía que no me sentía en un primer amor.
como por ejemplo yo veía la vida de Brian y lo veía enamorado de Dios, tipo, sin embargo yo no estaba así, yo estaba atravesando también muchas luchas eh, con mi pasado, eh, y, y no estaba como así enamorado de Dios. Sin embargo, Dios con estas cosas me fue enamorando. Y Dios me dijo, en un momento Dios me mostró que todo lo que yo tenía, Él lo tenía guardado para mí. Cuando yo era chico, Dios me había mostrado a través de sueños cómo liberar demonios, de chico. Muy de chico, me mostró sueños donde Él me enseñaba cómo liberar demonios y después yo en otros sueños lo hacía en el nombre de Jesús. Y una vez estábamos en una reunión de jóvenes, un chico se manifestó y Jael, reunión de adolescentes, y Jael, que es la líder de los adolescentes, yo estaba haciendo sonido, me llamó a participar de eso, a participar de la liberación. Y ahí Dios me dijo, ves, todo lo que yo tenía guardado para vos lo sigo teniendo. Y no solo con eso, yo antes hacía sonido y yo cuando me aparté de Dios y todos se enteraron de que mi pecado, yo obviamente dejé de hacer sonido, porque bueno, fui disciplinado y igual yo no quería estar más, porque no quería estar en la iglesia. Y cuando también Dios me devolvió eso, porque Mati, que es ahora el líder que está en sonido, me llama un día y me dice, Mateo, estoy buscando gente para hacer sonido, me dijo tu viejo que te pregunte si querías, y yo obvio sí quería servir en algún lado. Entonces Dios también me devolvió eso. Podría haber servido en cualquier otra parte, pero sin embargo Dios me devolvió eso. Y no solo eso, sino que Dios también me fue, no solo que me devolvió lo que ya tenía, sino que me dio más. Me dio más. Dios me mostró cosas que por ahí a otros no se le mostraron, o por ahí se le mostraron a gente que llevaba intimidad hace tiempo. Y yo, mi intimidad era nueva con Dios. Sin embargo, Dios también me mostró esas cosas. ¿Por qué? Porque Él tiene a sus hijos, los ama por igual, y Él hace con sus planes lo que quiere. Y ahí me mostró Dios también que Él, una vez que vos volvés, Él te recibe con todo. Como el Padre recibió al Hijo pródigo, bueno, así me recibió Dios a mí. Me respaldó en un montón de cosas. Yo en ese tiempo que volví a Dios, en mi trabajo empezó a ir medio mal. No estaba teniendo clientes casi, y yo no estaba dando ofrendas, por ejemplo, no estaba dando un porcentaje de lo que Dios, mis ganancias a Dios. Y Dios me mostró eso y me dijo, ¿cómo querés que te vaya bien si me tenés en todas las áreas de tu vida menos en esa? Me lo trajo a través de un proverbio que leí. Dios me dijo así. Y yo digo, bueno, tenía poca plata en ese momento y digo, bueno, lo que tengo lo voy a dar. Tipo, todo lo que tengo lo voy a dar. Si bien yo no tengo tanto gasto como tienen algunos porque yo vivo con mis papás y comida no me va a faltar. Pero era mi plata y no sé, cuando uno tiene su plata, a veces no es tan fácil darla. Y yo dije, bueno, sí, si Dios quiere, yo tengo a Dios en todas las partes de mi vida, lo voy a tener en esta también. Y en ese instante, estaba trabajando de albañil en casa y me tocan la puerta y me dice, tengo una computadora para arreglar y un celular. Y un arreglo re fácil era, y que me iba a dejar su ganancia. Y obviamente Dios ahí me respaldó y me mostró, y de repente no pararon de salir trabajo, tipo uno atrás del otro, uno atrás del otro. Y yo siempre ahí apartando un porcentaje para Dios, obviamente, ¿no? Dios me respaldó en todo y me mostró me está mostrando todavía cómo vivir una vida con Él, cosa que yo nunca había vivido. Una vida como Él como Padre, una vida como Él como proveedor, como yo le digo que Él es el amor de mi vida, Dios es el amor de mi vida, Jesús es el amor de mi vida, tipo,
una vida así en Él. Si bien obviamente tengo cosas que tengo que cambiar y que Dios está trabajando todavía conmigo, Él siempre es bueno conmigo, Él siempre es fiel, aunque yo sea infiel. Y mi vida ahora con Dios es una vida, es una vida, porque yo antes estaba muerto en vida. Yo estaba muerto porque mi espíritu estaba muerto. Dios me devolvió todo eso, me dio amistades nuevas, me devolvió las amistades que yo había perdido, me las está devolviendo. Yo había perdido amistades que eran buenas. No son cristianos algunos de mis amigos, pero son chicos sanos y son buenos, y Dios me lo está también devolviendo eso. Me devolvió la relación con mi familia, que yo no la tenía casi. Y me devolvió, por ejemplo, también todas las cosas que yo había perdido en Él, tipo de las cosas que yo pensaba que estaban perdidas, Él me las devolvió. Y me dio cosas nuevas, me los dio a ustedes, un grupo de jóvenes que vive buscando a Dios, que viven encendidos, que eso yo lo veo, que viven buscando la llenura del Espíritu. Y por ejemplo, también Dios me mostró cosas buenas, cosas, por ejemplo, la otra vez Martina me contó un sueño que tuvo, que estaba ella, yo y una chica que era como mi novia, algo así, ¿no? Sí, algo así. Yo estaba con esa chica, no sé si era mi novia, estaba con esa chica. Y en eso vuelve la chica con la que yo estaba antes y me dice como de retomar mi relación. A lo que yo lo interpreté de esta manera, no sé si ya lo había dicho a Martina, si no se entera ahora. La chica, yo le digo que no a esa chica, pero ¿por qué le digo que no? La chica que lo que yo estaba antes representaba mi vieja vida, ¿bien? Y yo lo que leí en los proverbios es que Dios siempre, en los proverbios representa la sabiduría, la muestra como una hermosa mujer. Entonces yo tomé como que me tomaba de la sabiduría, que es el temor de Dios, y dejaba esa vieja vida atrás. Aunque vuelva, aunque quiera volver, yo no la iba a tomar, porque yo estaba con esta mujer hermosa que es la sabiduría, que es el temor de Dios. Esas son las cosas que Dios nos hace vivir, que Dios nos muestra. Como no sé si contó Brian la otra vez, lo del sueño que él tuvo, cosas que te muestran cada día el amor de Dios. Y esa es mi vida hoy en día, esa es mi vida, la vida que hoy llevo. Una vida que va en pos del plan que tiene Jesucristo. Y bueno, nada, yo estoy más que agradecido con Jesús, primeramente, con todos los que tuvieron oraciones para mí, y a los que por ahí, no sé si hay alguno hijo pródigo acá, la verdad que a todos no los conozco. Y por ahí alguien lo va a ver por YouTube. Así que si vos sos un hijo pródigo, si vos no conocés a Dios, yo te aseguro que tu vida tiene que estar de la mano de Jesús. Porque Él es quien murió por tus pecados, Él es quien siempre te amó y siempre te va a amar. Y Él tiene una vida nueva para vos. Como lo hizo con mi vida, lo puede hacer con tu vida hoy mismo. Vos podés ir a tu habitación o a cualquier lugar y decirle, Jesús, yo quiero tener una vida con vos, quiero tener una vida tomada de tu mano. Me arrepiento por lo que hice y entra en mi vida. Y en el nombre de Jesús. Y Jesús va a empezar el cambio, porque es solamente eso, rendirse una vez más y arrepentirse, nada más. Y después Jesucristo es el que te sigue, el que nunca apartó la mirada de vos, porque Jesús nunca apartó la mirada de mí.
siempre estuvo ahí, siempre me estuvo librando, siempre me estuvo hablando, siempre demostrándome su amor, siempre. Mientras yo lo negaba, me burlaba de él, Dios siempre tratando de abrazarme, siempre. Así que nada, espero les haya servido, porque los testimonios justamente son para que uno crea, así como los milagros son para que uno crea. Que Dios los bendiga, y que les muestre su amor cada día, y bueno, sigan en la vida, no en la vida exitosa, sino en la vida gloriosa que es la vida en Cristo. Así que nada, bueno. Mate, te voy a pedir para que ores y por lo que... Dalila, ¿quieres decir algo? ¿No? Mate, sí, orar por lo que acá, por lo que está recién, por todos nosotros. Por la reunión. Por la reunión, en realidad por los hijos pródigos, me gustaría que ores. Después Nau va Bueno, a orar por la reunión para terminar, pero me gustaría que ores por... Dale. Bueno, Señor Jesús, me presento delante de ti, papá, me presento con mis hermanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ahora llames una vez más, Señor, al nuevo encuentro a los hijos pródigos, Señor. Principalmente, Señor, a los que están cerca nuestro, Señor, para que podamos ver el poder, Señor, de tu nombre, Jesús, una vez más. Señor, que extiendas tu mano, Señor, y le hagas saber, papá, que su vida sin ellos no tiene, su vida sin ti, Señor, no tiene sentido, papá. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos por ellos, Señor, clamamos por un avivamiento en sus vidas, papá. Ahora, que quites todo el velo de mentiras, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quita toda mentira para que ellos puedan ver la luz, Señor, y no la oscuridad, papá. Que ellos puedan escuchar la voz de Dios, Señor, escuchar lo que tú los llamas, Señor, porque tú, Jesús, eres el buen pastor, Señor. Tú, Señor, es el que lo vas a buscar, una vez más, Señor. Gracias, papá, te damos, Señor, por ellos, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Señor, por los que van a volver, papá. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos por ellos, Señor, clamamos, Señor. Y clamamos también, Señor, para que nos capacite, Jesús, para ir a buscarlos, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que nos alinees a tu perfecta voluntad, papá, para poder ser agentes de bendición, Señor, agentes de reconciliamiento, Señor, para que podamos ser, Señor, eso que vos uses para extender tu mano, Señor, a través de un video de YouTube, Señor, a través de una llamada, Jesús, a través de un WhatsApp, Señor, lo que sea, Señor, cual sea el medio, Señor, te pido que nos uses, Señor, y no solamente para traer a los hijos pródigos, Señor, sino para aquellos que están perdidos, Señor, aquellos que no están, Señor, en tu camino, Jesús. Te pedimos, Señor, eso en tu nombre, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Sigue ministrando, Señor, llenando de tu presencia, Señor, y permítenos conocerte aún más, Señor. Señor, te damos gracias, papá, te bendigo. En el nombre de Jesús, Señor, te bendigo, Rey. Amén y amén. Amén. Juan, me gustaría que cante la canción que